Viernes, 14 de junio de 2024. Materia mercantil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 2. Registro digital, 2029003. Tipo, aislada. Buzón judicial. La falta de inserción de la leyenda de vencimiento en las promociones recibidas a través de este medio en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Nuevo León no es motivo legal para tenerlas por presentadas al día siguiente, porque el plazo debe computarse con base en la regla general de días completos de 24 horas. Hechos. En un juicio ejecutivo mercantil, la demandada opuso la excepción de alteración del texto del documento y ofreció la prueba pericial en documentoscopia y grafoscopia, misma que fue admitida por la autoridad responsable y ordenó su desahogo. El perito presentó su dictamen el último día del plazo de 5 días que le había fijado el juez, a través del buzón judicial, fuera del horario de labores de la autoridad responsable, sin que asentara que se trataba de un documento de vencimiento, conforme lo indica el Manual de Operaciones del Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, por lo que se tuvo por recibido hasta el día siguiente y, por ello, se consideró presentado extemporáneamente. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la falta de inserción de la leyenda de vencimiento en las promociones recibidas a través del buzón judicial en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Nuevo León no es motivo legal para tenerlas por presentadas al día siguiente, porque el plazo debe computarse con base en la regla general de días completos de 24 horas. Justificación. Lo anterior, porque el artículo 292 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia mercantil, establece que para fijar la duración de los términos, los meses se regularán según el calendario del año, y los días se entenderán de 24 horas naturales, contadas de las 24 a las 24. Aunado a que en la tesis de jurisprudencia 1A/J, 21/2021, décima, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, recurso de revisión en el juicio de amparo en materia penal. Forma de realizar el cómputo para determinar la oportunidad de su interposición, interpretación del artículo 22 de la Ley de Amparo, se definió que el plazo deberá computarse con base en la regla general de días completos de 24 horas. Luego, si una promoción de plazo es recibida el día de su vencimiento en el buzón judicial de la autoridad jurisdiccional, fuera del horario de labores de esta, es claro que tenerlo por presentado al día laborable siguiente por la sola circunstancia de que el oferente omitió señalar que el escrito o promoción era de vencimiento, conforme a lo establecido en el Manual de Operaciones del Sistema Institucional de Archivos del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, constituye un formalismo excesivo que infringe el derecho fundamental de acceso a la justicia, amén de que las disposiciones de un manual por no ser una ley o un decreto no tienen la fuerza jurídica suficiente para contravenir e inaplicar lo que a su vez señala una disposición legal de acatamiento general y, menos aún, un criterio del máximo tribunal del país. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. Amparo Directo 516/2021. Jaime Javier Cantú Calderón. 5 de enero de 2023. Unanimidad de votos. Ponente, José Jorge López Campos. Secretario, Jesús Alfonso Valencia Orozco. Nota, la tesis de jurisprudencia 1A/J, 21/2021, décima, citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de agosto de 2021 a las 10:35 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, undécima época, libro 4, tomo 4, agosto de 2021, página 3696, con número de registro digital, 2023489. Esta tesis se publicó el viernes 14 de junio de 2024 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 2 de 2. Registro digital, 2029008. Tipo, aislada. CFE Suministrador de Servicios Básicos. Tiene legitimación para demandar el cumplimiento de un contrato de suministro de energía eléctrica celebrado con la Comisión Federal de Electricidad, CFE, siempre que al promover el juicio haya acontecido el proceso de separación de esta y de creación y operación de aquella en términos de la normativa aplicable a su régimen especial, no mediante cesión de derechos conforme a la legislación mercantil. Hechos. CFE Suministrador de Servicios Básicos ejerció en la vía ordinaria mercantil la acción de cumplimiento de un contrato de suministro de energía eléctrica celebrado con la Comisión Federal de Electricidad, CFE.
La persona usuaria demandada opuso la excepción de falta de legitimación activa, porque consideró que la empresa actora no refirió circunstancias de modo, tiempo y lugar que demuestren la existencia de la cesión de derechos por parte de la CFE del contrato de suministro base de la acción, en términos de la legislación mercantil. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que CFE suministrador de servicios básicos tiene legitimación para demandar el cumplimiento de un contrato de suministro de energía eléctrica celebrado con la CFE, siempre que al promover el juicio haya acontecido el proceso de separación de esta y de creación y operación de aquella en términos de la normativa aplicable a su régimen especial, no mediante una cesión de derechos conforme a la legislación mercantil. Justificación. El 11 de agosto de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y la Ley de la Industria Eléctrica, conforme a las cuales dicha comisión es una empresa productiva del Estado, propiedad exclusiva del Gobierno federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, se encuentra sujeta a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, su reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos, mientras que el derecho mercantil y civil serán supletorios, la generación, transmisión, distribución, comercialización y proveeduría de insumos primarios para la industria eléctrica se realizarán en forma independiente y bajo condiciones de estricta separación legal, de manera que se separarían el suministro de servicios básicos y las otras modalidades de comercialización. En relación con dicha separación se advierten como hechos notorios, por haber sido publicados en el Diario Oficial de la Federación y en la página electrónica de la Comisión Federal de Electricidad, las disposiciones siguientes, y los términos para la estricta separación legal de la Comisión Federal de Electricidad, TEL, publicados el 11 de enero de 2016, que constituyen el instrumento a través del cual se establecieron los términos de la separación legal de la CFE para realizar las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y proveeduría de insumos primarios, así como la asignación de activos a las empresas productivas subsidiarias. 2. Acuerdo por el que se crea la empresa productiva subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, publicado el 29 de marzo de 2016. El 3. Acuerdo K. 072/2016, autorizado en sesión ordinaria de 27 de octubre de 2016 por el Consejo de Administración de la CFE, relativo a los criterios para la separación financiera y contable de la CFE para formar las empresas productivas subsidiarias. 4. Asignación de funciones a CFE Suministrador de Servicios Básicos hasta que se expidiera su estatuto orgánico, aprobada en la primera sesión ordinaria celebrada el 8 de diciembre de 2016. Entre las funciones asignadas a los titulares de las gerencias divisionales, de las superintendencias de zona y de los departamentos jurídicos divisionales de la Subdirección de Distribución, se encuentran expedir los avisos recibo y defender los intereses jurídicos de CFE Suministrador de Servicios Básicos y representarla en los juicios, procedimientos y recursos administrativos, judiciales o arbitrales laborales o administrativos en que sea parte o tenga interés jurídico. Dicha asignación se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2016 y entró en vigor el 1 de enero de 2017, y Estatuto Orgánico de CFE Suministrador de Servicios Básicos publicado el 18 de enero de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, cuyo artículo 12, fracción 20, prevé que los titulares de las gerencias de procesos comerciales, mercadotécnica y estrategia comercial y gestión de suministros eléctricos, y de la subgerencia de servicios y atención al cliente, serán responsables de la conducción de la respectiva área operativa y tendrán entre otras funciones genéricas, defender los intereses de la empresa, así como representar a la misma en los juicios, procedimientos y recursos administrativos, judiciales, laborales, incluidos los juicios de amparo, o arbitrales en que sea parte o tenga interés jurídico, así como realizar todos y cada uno de los actos procesales necesarios para la adecuada defensa o iniciación del juicio o procedimiento administrativo correspondiente. Por tanto, CFE Suministrador de Servicios Básicos se encuentra sujeta a un régimen especial previsto en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad en materia de presupuesto, deuda, adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, mientras que el derecho mercantil y civil solo será supletorio de aquellas. De ahí que lo relativo a la separación de la CFE y la creación de dicha empresa productiva subsidiaria, con la consecuente transmisión de los bienes, derechos y obligaciones, no puede efectuarse mediante una cesión de derechos conforme a la legislación mercantil. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 17º Circuito.